Uno de los objetivos creativos que tenía mi viaje a Japón era el de grabar sonidos. Ustedes saben que yo hago música inspirada en el paisaje sonoro de Japón, más específicamente el de la ciudad de Kioto. Y durante muchos años, mi manera de componer sin haber podido ir a Japón era básicamente o poner un video de YouTube y ponerme a mirar, un video de alguien caminando por Kioto y componer sobre eso. Y luego los últimos años tuve la posibilidad de entrar en contacto con algunas personas que están del otro lado del mundo que me iban enviando sonidos y yo componía con eso. Por eso cuando surge la posibilidad de finalmente viajar a Japón, el gran objetivo era poder escuchar en primera persona aquello que durante tanto tiempo escuchaba desde mi casa, a través de la computadora, usando videos de YouTube o sonidos que me mandaban las demás personas. Así que hacia eso fui, ¿no? Como mentalizado y preparado. Y lo cierto es que una vez que llegué a Japón, me tomé como algunos días para finalmente tomar la decisión de empezar a estar atento al paisaje sonoro y empezar a registrar. Llegamos a Tokio, ¿no? Y Tokio es una ciudad muy ruidosa. Incluso los ruidos me parecían interesantes. Entonces yo iba grabando algunas cositas, sabiendo que la frutilla del postre, que para mí era Kioto, llegaba dentro de un par de semanas. De hecho, había armado el viaje de ese modo. De un modo que tuviera como un par de semanas para aclimatarme a Japón antes de llegar a la ciudad de Kioto, que era la ciudad a la cual yo más anhelaba llegar y la que inspiró mi obra creativa con The Kyoto Connection durante 20 años, ¿no? Así que eso iba haciendo, ¿no? Íbamos como visitando lugares, yo iba grabando algunos sonidos, etcétera, etcétera, pero siempre esperando que llegue el gran momento de llegar a Kioto para conectarme con ese lugar y capturar su esencia sonora, ¿no? Cuestión es que cuando llego ahí, me empieza a pasar algo que al principio no me gustó, después pude tomármelo de un modo un poco más positivo o creativo. Y lo que me pasa es que estando en esa ciudad, que es una ciudad, ya hemos hablado en este espacio, es como hay como un yin y un yang, ¿no? De mucho desarrollo, pero también hay lugares muy místicos, muy misteriosos, muy espirituales. Hay una gran comunión entre la ciudad y las montañas y los bosques y todo eso. Bueno, me pasó que estando ahí, yo quería grabar sonidos, sabía que estaba en el lugar indicado para grabar los sonidos de mi vida, por decirlo de algún modo, pero simplemente no me podía terminar de conectar con el lugar. Era como si, imagínate esta escena, me iba a caminar solo. Caminaba por un bosque, subía a una montaña, bajaba, iba por acá, me encontraba con un río, y de repente en el medio del bosque un templo sintoísta, ¿no? Y atrás del templo había una cascada y más allá había algún adorno que hacía algún ruidito, y yo estaba ahí y decía, estoy en un lugar increíble, puedo escuchar lo que pasa, pero tengo la sensación de que acá está pasando más de lo que yo puedo escuchar. Esa era como la sensación. ¿Y cuáles eran las señales de esa sensación? Bueno, una de las señales era que mi cabeza no paraba. O sea, yo estaba en ese lugar increíble, aislado del mundo, en un lugar donde, no sé, los grandes filósofos de la historia oriental han escrito y han compuesto grandes poemas, y yo estaba ahí y mi cabeza no paraba. Mi cabeza quería pensar en lo que tenía que hacer después, y que a las 5 tenía que estar en tal lugar, y que mañana teníamos que sacar el tren para ir a... Yo dije, ¿cuánto me falta a mí, ¿no? Crecer internamente, sensiblemente, espiritualmente, mentalmente también. ¿Cuánto me falta para poder sacarle provecho a este lugar? Para poder realmente conectarme con esa esencia con la que en algún punto yo me conecto desde hace muchos años, por eso puedo hacer música, ¿no? Pero estando ahí, fue muy fuerte la sensación de saber que había más sucediendo en ese lugar con lo que yo no me podía conectar. La intuición me decía, sí, acá hay más. Pero mi cabeza decía, hola, sí, bueno, está bien, pero pará, porque después hay que hacer esto, lo otro. La cabeza se me entrometía en todo momento.
Y una de las cosas con las cuales me volví de Japón es con la idea de cuánta tarea me queda por delante para ejercitar mi sensibilidad, para ejercitar mi capacidad de sintonizar con aquello que está más allá de lo que uno puede ver y tocar, para detener la cabeza cuando sea necesario y poder zambullirme en el proceso creativo, más específicamente en mi proceso creativo, sonoro, musical, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Viste cuando esa famosa frase que dice uno más sabe y más sabe lo que a uno le falta? No, bueno, esto literal es lo que me pasó a mí. Yo no sabía todo lo que a mí me faltaba desarrollar en términos creativos, sensibles, artísticos, hasta que estuve en el lugar en el que siempre deseé estar y me di cuenta que no me podía conectar profundamente, que siempre se me metía algún pensamiento o alguna cuestión que me distraía. Eso me pasó en Kioto y esa fue la tarea con la cual yo me vine de Japón. Japón me dio esa gran enseñanza. Esto es todo lo que te falta, Facu. Este es todo el camino que tenés por delante. Acá recién estás empezando un nuevo capítulo. Ahora bien, no solo me dio la enseñanza, sino que también me dio una experiencia completa a través de la cual yo pude adquirir algunas herramientas respecto a cómo hacer el ejercicio de afinar mi sensibilidad, de afinar mi capacidad de sintonizar con aquello que pasa más allá de lo evidente. Y que fue un día entero junto al Sensei Komatsu. Sensei Komatsu es una persona, es un músico, es un profesor universitario. Sensei significa maestro en japonés. Con el cual mantenemos un intercambio epistolar o intercambio por correo electrónico desde hace 10 años. ¿Sí? Yo hace 10 años me puse a buscar a ver si encontraba gente que trabaje el paisaje sonoro de la ciudad de Kioto y lo traduzca en melodías y en música, o si era yo el único que lo estaba haciendo, y me encuentro con Sensei Komatsu, con su sitio web, en el cual él presentaba todo su trabajo académico, todas sus investigaciones y también toda su obra musical, que es muy rica. Su nombre es Masafumi Komatsu, si alguien lo quiere buscar en Spotify. Es un pianista. Una obra bellísima. Miren, acá para los que están mirando por YouTube, me regaló su libro cuando estuve con él, un libro entero sobre el paisaje sonoro de la ciudad de Kioto. Wow. Cuando me entero que voy a viajar a Japón, lo contacto y él me dice: qué bueno que nos vamos a conocer luego de tantos años, te propongo una excursión sonora juntos. Y yo dije: sí, esta es la mía, es buenísima. Así que, promediando mi estadía en Kioto, me encuentro un día con Sensei Komatsu para que me lleve a tener una excursión sonora. Y afortunadamente, a ver si lo encuentro por aquí, aquí está. Afortunadamente, mientras lo esperaba en la estación, a mí se me ocurre comprar un cuaderno para tomar nota. Porque yo digo, yo me voy a encontrar con este tipo, algo voy a aprender. Entonces me meto en un Lawson, que es uno de esos konbini, y compro este cuadernito en el cual yo tomo nota de todo lo que veo. No solo en los lugares a los cuales él me lleva en la ciudad de Kioto, sino todo lo que veo en él. Yo quería aprender de él. Yo quería entender cómo funciona su cabeza a la hora de sintonizar con los sonidos, cómo él registra los sonidos, qué hace, cómo los organiza, etcétera, etcétera. Y aprendo un montón de cosas. Que muchas de esas cosas te las quiero compartir hoy en este episodio. El poeta William Butler tiene una frase que adoro. Dice: el mundo está lleno de cosas mágicas esperando pacientemente a que nuestros sentidos se agudicen. Y ese día con Sensei Komatsu yo tuve una masterclass respecto a cómo podemos ayudarnos a agudizar nuestros sentidos y a afinar nuestra sensibilidad para que nuestro proceso creativo sea mucho más profundo, mucho más verdadero, mucho más significativo y obviamente tenga mucho más impacto. Entonces me encuentro con Sensei Komatsu en la estación y él me lleva caminando. Me acuerdo que una de las esto es dato de color.
Él no habla inglés y durante 10 años nosotros nos manejamos en inglés. Él utilizaba el traductor, pero ese día vino con su compañera, ¿no? Que hablaba muy bien inglés. Entonces era como que ella mediaba entre lo que yo quería decirle y lo que él me quería decir a mí. Y lo primero que me sugiere es caminar derecho por una calle e ir a una reserva ecológica que estaba ahí muy cerca, hacia el noreste de la ciudad de Kioto, ¿no? Una reserva ecológica que no era muy famosa, que solo la frecuentaban los locales, ¿no? Los del barrio, y que tenía una laguna. Entonces vamos caminando por ahí, llegamos a la reserva, llegamos a la laguna, y yo lo veo a Sensei Komatsu que empieza a hacer esto. Si me estás escuchando por Spotify, lo que estoy haciendo es mover las manos alrededor de mi cabeza como si fueran las orejas de un elefante. Bueno, el tipo hacía eso. Y yo me quedé diciendo, ¿qué hace? ¿No? Y me dice a mí, me hace seña que haga lo mismo, ¿no? Entonces estábamos los dos parados frente a la laguna. Y yo, sinceramente, lo que escuchaba de la laguna eran los autos que pasaban del otro lado, ¿sí? O sea, del otro lado había una autopista y pasaban autos. Decía, este lugar como que no está muy divertido para escuchar sonidos. Pero Sensei Komatsu se para en la laguna y empieza a mover las manos así. Acá, atrás de los oídos. Y empieza a mover. Y me dice, movela vos también. Y yo empiezo a hacer lo mismo. Al principio me daba un poco de vergüenza. Pensé que estábamos jugando. Pero después me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que cuando uno pone las manos detrás de sus oídos, uno empieza como a captar otros sonidos que quizás, así como a ojo de águila, no captaría. ¿Entendés? Entonces empiezo a mover las manos y me doy cuenta que si muevo mi mano derecha y la abro un poquito, escucho más los sonidos que vienen de aquel lado. Y si muevo mi mano izquierda y la bajo un poquito, escucho más los sonidos de la laguna. Y empiezo a identificar sonidos que claramente no podía escuchar. Empiezo a escuchar el sonido del viento entre los árboles. Empiezo a escuchar el sonido de los bichitos caminando sobre las hojitas de la laguna. Empiezo a escuchar cosas usando mis manos atrás de los oídos que claramente no podía escuchar de otro modo. Pero no termina ahí, porque Sensei Komatsu de repente empieza a usar más su cuerpo para escuchar. Y empieza a balancearse. Empieza a hacer como este movimiento, ¿no? La imagen que yo me hice de él mientras estaba escuchando los sonidos era que se estaba convirtiendo en una especie de antena humana, ¿no? Entonces con su cuerpo movía la cadera, movía las manos detrás de sus orejas, ¿sí? Y iba como atrayendo los sonidos, los iba atrayendo hacia su cuerpo. Y se agachaba, y caminaba en cuclillas, y se paraba. Y yo miraba todo eso, y trataba de imitarlo, y me di cuenta que todo eso me estaba ayudando a ganarle a mi cabeza. Que no paraba, mi cabeza seguía pensando, ¿a qué hora iremos a almorzar? ¿Qué almorzaremos? ¿Me estará esperando Jessie en la casa? ¿Tendremos que llevar a Cerito a la plaza? Pensaba todo eso mientras estaba ahí. Pero cuando empezábamos a usar el cuerpo para escuchar, me sensibilizaba mucho más. Y podía conectarme mucho más con el paisaje sonoro del lugar. La primera cosa que aprendí de Sensei Komatsu es que si uno quiere sensibilizarse y quiere ganarle a la cabeza, muchas veces el cuerpo viene para eso, ¿no? Viene a colaborar con eso. Y uno puede apelar a las posturas y al movimiento también. Al movimiento de los miembros, al movimiento del torso. Ahora en un ratito voy a sintetizar todo esto en 4 o 5 herramientas que me traje a Buenos Aires y que sigo usando para afinar mi sensibilidad. Lo segundo que aprendí de Sensei Komatsu era que en ningún momento usó su celular. Y ahí me di cuenta del error garrafal que había cometido yo. Miren, yo antes de viajar a Japón hice la gran inversión de mi vida probablemente en comprarme un iPhone 16 Pro para que los videos me salgan increíbles y porque el iPhone 16 Pro trae 4 micrófonos que son muy buenos. Entonces dije, bueno, con un solo dispositivo hago videos, saco fotos, grabo los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sensei Komatsu tenía 2 dispositivos. Tenía una grabadora chiquita, Pocket, de esas de sonido, y tenía una cámara de fotos Pocket. Entonces cuando sacaba fotos,
no tenía el celular en la mano. Y cuando grababa sonidos, no tenía el celular en la mano. Yo, en contraposición, cuando sacaba fotos, veía una pantalla en la cual a veces pasaban otras cosas. Y cuando grababa sonidos me pasaba lo mismo. Todo estaba dentro del celular. Entonces capaz que terminaba de grabar un sonido y me fijaba a ver si caía un correo electrónico. Malísimo. Gran error, Facundo. Desastre de mi parte. Eso fue lo segundo que vi. La importancia de la herramienta como objeto para ayudarnos a conectarnos con lo que queremos conectarnos o con lo que queremos crear. Si todo lo hago con el celular, bueno, todo se mezcla con todo. Y aparte estoy amplificando las posibilidades de que una interrupción o cualquier cosa me desenfoque. Sensei Komatsu tenía una camarita muy chiquitita, ¿sí? Con la que sacaba algunas fotos. No muchas, yo sacaba fotos a rolete porque quería capturar todo, pero él sacaba algunas fotos y un grabadorcito. Y el celular realmente no recuerdo habérselo visto. Lo tercero que aprendí de Sensei Komatsu era que todo el evento para él era una gran celebración. Era como, tenía una actitud de asombro a flor de piel tan bella, tan de... como quien valora hasta los pequeños detalles, ¿viste? Entonces de repente nos íbamos caminando por el bosque y escuchábamos croc, 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 el sonido de una rana. Y él era como una fiesta, sin hablar, porque no quería contaminar el paisaje sonoro, ¿no? Pero era como me hacía así como, una rana. Y el tipo vive a 15 cuadras de ahí, capaz que escucha ranas todos los días. Pero ese momento era especial y él estaba predispuesto a celebrarlo. Y eso me parece fantástico, porque eso también es una manera de sensibilizarse con lo que está pasando. ¿Entendés? Otra de las cosas que aprendí de Sensei Komatsu, así como yo recién te decía que le sacaba foto a todos, a todo lo que podía, filmaba, grababa video de audio, de todo. Yo quería llevarme todo a casa. Él algunas cosas las detectaba, escuchaba el sonido de la rana, pero no la grababa. Se quedaba ahí con sus manos atrás de las orejas sintonizando con eso. A veces cerraba los ojitos. Los vivía y nada más. Y yo me di cuenta que eso que él vivía probablemente también era alimento para su inspiración. Capaz que después se iba al piano y componía música no con el sonido real, sino con el recuerdo que había tenido de lo vivido. Digo, qué importante que es tener la capacidad de vivir las cosas de primera mano, ¿no? Qué importante. Ahora bien, lo más interesante que aprendí de Sensei Komatsu lo aprendí al final de nuestro encuentro, cuando nos despedimos en la estación de subte. Ahí no me acuerdo cuál era el nombre de la estación. Pero nos quedamos en realidad conversamos durante todo el día. Yo estaba muy interesado en entender cómo él funcionaba creativamente y artísticamente. Y yo me di cuenta que él estaba muy interesado en entender cómo era mi vida y a qué me dedicaba. Y yo le conté sobre el laboratorio Gaiki y nuestras formaciones y mis libros sobre creatividad y etcétera, etcétera. Y él me contó que también trabajaba la cuestión de la creatividad con sus alumnos en las universidades, pero nunca había tenido el abordaje de lo creativo que tenemos en el laboratorio, ¿no? La creatividad como fuerza vital. Cuando terminamos nuestro encuentro y estábamos haciendo un último diálogo en la estación, él me cuenta algunas cosas que básicamente me dan la pauta de que es igual a mí, que tiene las mismas crisis, los mismos problemas con la ansiedad, con el estrés, con las distracciones, etcétera, etcétera. Lo mismo. Pero había encontrado algunos recursos, como estos que yo te cuento, que lo ayudaban a él a agudizar sus sentidos y a afinar su sensibilidad. ¿Para qué? Para poder crear unas obras de piano maravillosas como las que crean, teniendo una vida corriente como la que vos y yo tenemos. ¿Entendés? Entonces eso para mí fue como... ¡puf! Me hizo la cabeza. Dije, ok, este tipo no es un iluminado. O quizás lo es. No importa, no es el caso. Es un terrestre igual que vos y yo, que tiene algunos recursos que lo ayudan a tener conciencia de la importancia de agudizar sus sentidos y que los aplica. ¿Entendés? Dato de color, paréntesis antes de seguir. 10 días después de nuestro encuentro, me manda un correo electrónico. Me dice, nuestra charla fue tan inspiradora
que escribí un capítulo entero para mi nuevo libro sobre lo que conversamos. Y yo vi en ese capítulo muchas de las ideas que le había compartido el Laboratorio Gaiky, muchas de las ideas de nuestra filosofía de la creatividad acá en Gaiky. Y me puse tan feliz, porque entonces sentí que yo le había podido aportar a él tanto como él me había aportado a mí, ¿no? Tengo un cuaderno repleto de ideas y de aprendizajes que aprendí en nuestra excursión sonora. Tagore tenía una frase muy bella también, que decía algo así como que el misterio de la existencia es el vínculo profundo que tenemos con todo lo que nos rodea. Yo vi en Sensei Komatsu exactamente eso, un vínculo profundo que tenía con todo lo que a él le rodea. Fuimos a caminar por su barrio, no fuimos a caminar por un lugar increíble, era su barrio, o sea, él lo conocía muy bien, pero tenía un vínculo profundo. Y creo que ese es el gran ejercicio que tenemos las personas creativas. Alimentar un vínculo profundo con lo cotidiano. Es fácil tener un vínculo profundo haciendo un viaje al otro lado del mundo. A mí no me fue tan fácil, pero digo, se entiende, ¿no? Cuando uno viaja al otro lado del mundo, bueno, se empieza a conectar un poco más con las cosas. Pero en el día a día, en tu casa, en el parque que tenés acá a 3 cuadras, en tus conversaciones con tu familia, con tu equipo de trabajo, en tus conversaciones con tus elementos a la hora de crear, ¿te podés conectar de verdad? ¿Podés tener un vínculo profundo? ¿Podés tener una conexión con aquello que está más allá de lo que se puede ver y tocar? ¿Podés conectarte con el misterio que habita en lo periódico, en el día a día? Esa es como la gran pregunta. Esa es como la gran tarea que yo me traje de Japón. Y algunas ideas concretas como para ir dándole un cierre a esto y que te lleves a algunos puntos de partida. Yo me di cuenta que el juego, el caos, ¿no? Toda esa cuestión que viene a romper esquemas, que te invita a hacer las cosas de otro modo, son un gran modo de agudizar tus sentidos, ¿no? Yo, cuando fui a esa laguna con Masafumi, yo saqué mi grabador y me puse a grabar así paradito, ¿no? Y veo que el tipo empieza a jugar con las manos y hacía un elefante y se hacía chiquitito y movía el cuerpo. Digo, ok, acá está pasando algo que yo claramente no sabía que podía pasar. Bueno, cuando yo me lo pongo a hacer, entro un poco en juego corporal, en caos y en todas esas cuestiones. Claramente sentí que me pude conectar de un modo que de otro modo no me hubiera conectado. Entonces, el juego, el caos, el observar tus esquemas y ver de qué manera podés romperlos, ¿sí? El usar tus sentidos, las manos, el tacto, el olor, los oídos, el anular ciertos sentidos. Nosotros en el laboratorio hacemos un ejercicio de sensibilidad que es básicamente hacer cosas con los ojos cerrados, ¿viste? Entonces ahí se despiertan otros sentidos y uno se conecta con la realidad desde otros lugares. Y esos otros lugares te aportan otras informaciones, ¿sí? A tu inspiración, a tu proceso creativo. Entonces, para mí todo eso, todo lo que tiene que ver con juego, cuerpo, romper moldes, pasar un poquito de vergüenza, ¿por qué no? Todo eso agudiza tus sentidos. Otra cosa que agudiza tus sentidos es el tiempo. Es el tiempo. Una de las cosas que me di cuenta cuando estaba con Sensei Komatsu era que él se tomaba rato largo para sintonizar con aquel paisaje sonoro con el cual quería conectarse. A diferencia de él, yo iba caminando por Japón y escuchaba el sonido de un pájaro, lo grababa y seguía caminando. ¿Me entendés? Él se quedaba capaz que 10 minutos con el sonido del pájaro y el grabador en la mano. Bien, en esos 10 minutos vos le das tiempo a tus sentidos y a tu sensibilidad para que trascienda un poquito más la dimensión del pensamiento, lo que se puede ver, lo que podés conceptualizar, etcétera, etcétera. El tiempo te ayuda a entrar en otros modos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno medita, ¿viste? Si alguna vez meditaste, sabrás que los primeros 10 minutos estás en un nivel, los segundos 10 minutos estás en otro y los últimos 10 minutos estás en otra dimensión. Bueno, el tiempo como herramienta para trascender, ¿sí?, el plano de lo conceptual y meterte en la profundidad de las cosas. Lo que te quiero decir es, si vos te estás dando, 10 minutos para hacer determinada tarea en tu proceso creativo, bueno, probá a darte un poco más, aunque no se te ocurra qué hacer,
aunque esos 10 minutos más te quedes en silencio. Muchas veces de ese silencio, de esa pausa, surge una información que puede ser muy, muy inspiradora. Otra cosa que te agudiza los sentidos inevitablemente son los estados emocionales fuertes. Estoy yendo como por varias opciones, ¿no? Cuando uno está en un estado emocional fuerte, una fuerte angustia, una fuerte alegría, un fuerte optimismo, todo eso agudiza los sentidos hacia ese sentimiento, ¿no? Hacia esa emoción. Bueno, esos son buenos momentos para poner conciencia sobre eso y también preguntarse qué puedo crear con esto, porque uno no siempre tiene la capacidad de meterse tan dentro de uno como cuando está muy feliz, muy triste, muy angustiado, muy frustrado o muy ilusionado por algo que puede pasar. Está claro, ¿no? No todos son sombras. Digo, las luces también pueden ser vías de acceso a las profundidades de nuestro ser, ¿sí? Y finalmente, otra cosa que nos ayuda a agudizar nuestros sentidos y de algún modo afinar nuestra sensibilidad es identificar nuestras pretensiones y aflojar un poquito con ellas. Uno a veces pretende del día a día que pasen un montón de cosas que te desvían de lo que está verdaderamente pasando y de las cosas con las cuales verdaderamente te puedes estar conectando. ¿Sí? Entonces, bueno, no está mal que cada día tenga su objetivo, ¿no? Tenga su, bueno, a mí me gustaría hoy lograr esto o realizar aquello. Pero después vienen todas las pretensiones, ¿no? Que uno quiere hacer esto, lo otro, pim, pam. Y las pretensiones lo único que hacen es alejarte de tu capacidad de conectarte verdaderamente con lo que está sucediendo. ¿Sí? Algunos recursos que yo trato de usar en el día a día, que trato de aplicar a la hora de componer una canción o de ponerme a escribir, y que creo que me ayudan a ganarle a la cabeza, ¿no? Como a ir más allá de la dimensión del pensamiento y conectarme con aquello que está sucediendo, que muchas veces es un misterio, ¿no? Hay una frase de Rumi que dice: escucha en silencio, porque si tu corazón está lo bastante tranquilo, el universo entero te hablará. Me parece súper poderosa esa idea, que de hecho está muy conectada con la idea del primer episodio de este podcast, ¿no? La idea de que hay algo ahí esperándonos y que probablemente nos esté hablando, nos esté dando señales. Pero si estamos todo el tiempo acá en la cabecita, es muy, muy, pero muy difícil conectarse con ese mensaje. Yo humildemente creo que en este momento el universo nos está hablando a cada uno de nosotros. Digo, uno también es el universo, ¿no? Y uno también se está dando señales, luces y sombras respecto a dónde puede estar la oportunidad para seguir creciendo. Entonces te pregunto, ¿podés escuchar hoy lo que te está diciendo el universo, tu momento presente, tu realidad, el día de hoy? ¿Podés escucharlo? Si no podés escucharlo, quizás, nada. En este momento que estás ahora conmigo en este podcast, quizás el universo me esté usando a mí para llamar tu atención. Así que esa es la propuesta, ¿sí? Apagar un poquito la cabeza, encender un poco el corazón, tratar de conectarse un poquito más en lo profundo con lo que está sucediendo, unos pasos más allá de lo que se puede ver y tocar, y una vez que uno está ahí, bueno, poner manos a la obra. Hablando de conectarse, este sábado, antes de ayer, el sábado pasado, iniciamos la edición número 15 de Coaching Creativo. 109 creativos en esta edición. Un nivel de conexión, un nivel de inspiración, un nivel de participación realmente fantástico. Estoy feliz con este grupo. Gracias por haberse sumado. Estamos recibiendo consultas de si va a haber una edición más de Coaching Creativo, y sí la va a haber. Va a ser en el mes de noviembre, ¿sí? El primer sábado de noviembre va a ser la última edición de Coaching Creativo del año, y la noticia es que las inscripciones ya están abiertas. ¿Por qué las abrimos con tanta anticipación? Porque si te inscribís ahora tenés la posibilidad de hacer pagos parciales, ¿sí? Ya sea que lo hagas, realices el pago en pesos argentinos o en dólares desde cualquier parte del mundo, podés hacer pagos parciales. Así que si querés tener la oportunidad de formarte como coach en creatividad con nosotros,
Coaching Creativo 16 va a suceder durante noviembre y te puedes inscribir en gaiki.org/coaching-creativo. Este viernes vamos a dar una clase única en la historia del laboratorio. Digo única porque no sé si se va a volver a repetir, que es una clase sobre nuestro modelo de negocios, ¿sí? Básicamente lo que hicimos o lo que estamos haciendo con Flor es preparar una clase en la cual le contamos cómo funciona el modelo de negocios de Gaiki. Cómo nos organizamos, cómo diseñamos los productos, cómo los vendemos, cómo los comunicamos, en qué nos enfocamos a la hora de diseñar nuestro negocio, en qué no nos enfocamos. En fin, ¿por qué hacemos esto? Bueno, número uno, porque somos felices haciendo lo que hacemos, ¿sí? Y porque somos felices de tener un negocio que nos sostiene, nos ayuda a crecer y nos ayuda a tener la vida que queremos, básicamente. Número 2, porque creemos que no es tan difícil hacer lo que nosotros hicimos y entonces queremos que más personas puedan tener negocios que los sostengan, los ayuden a crecer y los ayuden a dedicarse a lo que aman. Así que, si querés tener un negocio como el nuestro, en la clase del viernes es una buena oportunidad para que nosotros te contemos cómo funciona el laboratorio Gaiki y para que vos puedas hacernos preguntas que te ayuden a diseñar tu nuevo negocio o a hacer algunos ajustes en tu negocio que te ayuden a que funcione de un modo más amable y más humano. El modelo de negocio Gaiki va a suceder este viernes a las 3 de la tarde, hora de Buenos Aires, es en edición vía Zoom virtual. Si no podés entrar en vivo, la grabación va a estar disponible por un mes nada más, ¿sí? En Gaiki Labs. Así que tenés toda la info en gaiki.org, te podés inscribir y va a ser un placer vernos el viernes para contarte y para trabajar juntos también en varios aspectos del diseño de un modelo de negocio que, desde ya te aclaro, no trabajamos con el Business Model Canvas tradicional. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es mostrarte cuál es nuestra aproximación al diseño de un modelo de negocio, que no tiene mucho que ver con la idea del Business Model Canvas. Bueno, esa cita es este viernes. Y si estás en Buenos Aires, el sábado nos vemos en la presentación del libro de Flor, con el diario de mañana. Está toda la info ahí en gaiki.org. Si querés que nos encontremos, que nos conozcamos, bueno, Flor presenta su libro este sábado a la tarde en T-Connection. Va a ser un evento hermoso porque va a ser presentación del libro, pero va a ser workshop también. Vamos a trabajar, vamos a hacer un montón de cosas. Así que si estás en Buenos Aires, si querés que nos encontremos, nos vemos el sábado. Y si sos de la comunidad de Coaching Creativo, nos vemos el otro sábado en la reunión de Coaching Creativo de acá de Buenos Aires. Bueno, mira, un montón de cosas. Y después en octubre la tiro así, bomba, en Buenos Aires, seminario Gaiki. Así, todavía no hay info publicada, pero se va a hacer en Buenos Aires. Nada, un montón de cosas. Tenemos la agenda repleta de acá a fin de año. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Como siempre te recuerdo, te puedes bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino. Y si tenés muchas ganas de leer, también podés leerte el nuevo libro de Flor, que está disponible en edición digital y también impresa a través de Amazon. Búscalo ahí con el diario del lunes. Y si no, la buscas por su nombre también, Florencia Ortelli, te va a salir su libro. Y en Argentina estamos ahí armando el circuito para poder comercializarlo nosotros. Podés acercarte a la presentación del sábado y te lo podés llevar en físico. Si este episodio te inspiró, te ayudó a conectarte, te ayudó a trascender el pensamiento, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran y me dan ideas para futuros episodios. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como yo disfruté en grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.